Esta noche un programa de primer nivel. No te pierdas una conversación con la titular de la Secretaría Ejecutiva de CIPINA, el Sistema Nacional de Protección de Niñas, Niños y Adolescentes. En Tiempo de Mujeres llegamos todas. Comenzamos. A nivel mundial, 1 de cada 3 mujeres ha enfrentado violencia física o sexual. En México, 11 mujeres son asesinadas día tras día. ¿Cuál es el futuro que enfrentan nuestras niñas y adolescentes? Vivimos una realidad donde los más pequeños no solo son víctimas indirectas, también sufren las consecuencias de un sistema que no siempre los protege. El interés superior de la niñez debe ocupar el centro de todas las políticas públicas. Es momento de dejar de mirar hacia otro lado y asumir la responsabilidad de garantizarles un México más seguro, más justo y verdaderamente libre. Lorena Villavicencio, mujer de izquierda, ha sido diputada local y federal con una agenda legislativa orientada a temas como la equidad de género y los derechos de las mujeres. Además, fue coordinadora de la Subcomisión de Violencia de Género. Actualmente es la titular de la Secretaría Ejecutiva de CIPINA, el Sistema Nacional de Protección de Niñas, Niños y Adolescentes. Lorena, bienvenida nuevamente a Su Voz, Su Tiempo. Un honor y un gusto recibirte en este foro. Y a mí también un gusto enorme estar contigo, Claudia. Muchas gracias, Lorena. La verdad es que en este programa ponemos en el centro de la conversación la agenda de las mujeres y precisamente quisiera preguntarte cómo ves este México con un año de tantas mujeres que llegaron a puestos de decisión. Bueno, a mí me da mucha alegría ver a muchas mujeres en diferentes cargos no solo los cargos de elección popular, sino muchísimas mujeres presentes trabajando en cargos importantes en la administración pública federal, estatal, municipal. Y bueno, a mí me da mucho gusto porque considero que las mujeres pues tenemos una agenda propia que tenemos que impulsar en todas las áreas y bueno, pues eso me da mucho gusto. Y también me da mucho gusto que vayamos naturalizando la paridad, que los hombres se estén acostumbrando a que las mujeres tenemos igualdad de derechos. Y eso también me parece que ha sido muy importante con la llegada de la primera presidenta mujer en este país. Por supuesto, porque además es una conquista de muchos años, de muchas décadas, de muchas generaciones. Lorena, por supuesto, tú has formado parte como legisladora, tanto local como federal, de todos estos resultados, de estos congresos paritarios, de los derechos que muchas de las más jóvenes están disfrutando actualmente, de estas jovencitas que están ahora en CIPINA, bueno, siendo también una agenda muy importante para el país, ya hablaremos de eso, pero me encantaría que nos platicaras de toda esta trayectoria, de todos estos logros que tuviste a lo largo de tantos años en favor de ellas. Pues sí, efectivamente ya no somos las mismas. La vida ha cambiado radicalmente para las mujeres, afortunadamente. A mí me tocó pelear por muchos temas y muchas causas de las mujeres. A mí ya me tocó que estuviera el derecho al voto establecido, eso se hizo en 1953. Sin embargo, nos tocó dar muchas peleas para que ese voto y esos derechos políticos se hicieran efectivos, que las mujeres no solo pudieran votar, sino ser votadas. Y eso nos costó una pelea de muchos años estableciendo las acciones afirmativas. Yo presenté en diversas ocasiones estas propuestas para ampliar la representación política de las mujeres. Me tocó pelear al interior del partido en el que estuviera militando, siempre en la izquierda, y empujábamos estos temas tan importantes como era la representación política de las mujeres. ¿A qué se enfrentaban, Lorena? Me gustaría preguntarte, porque ahora vemos a mujeres precisamente como presidentas de las mesas directivas, ahora en el Senado de la República, también en la Cámara de Diputados, pero tú fuiste de aquellas legisladoras que precisamente peleó por estas representaciones del 30%. ¿Cuáles eran estas barreras? ¿Cuáles eran estos comentarios a los que ustedes, como esas poquitas legisladoras que estaban entre muchos hombres, legisladores, senadores, diputados, tratando de abrir camino para las demás? Lo que es terrible, y hay que decirlo,
es que había muchas mujeres que se oponían al establecimiento de cuotas. Decían, somos mujeres, tenemos los mismos derechos y no tenemos por qué construir representaciones artificiales. Las mujeres tenemos la capacidad para pelear por nuestros propios espacios. Y lo que fue siempre verdad es que independientemente de que había muchísimas mujeres participando políticamente, la representación política de las mujeres no era equivalente. Y además los hombres siempre decían, es que hay menos mujeres participando políticamente, nos están generando un problema entre los hombres porque no podemos darle cauce a esa participación mayor de los hombres. Y la verdad es que teníamos ahí un tapón, una barrera muy grande, porque utilizaban este tipo de argumentos para impedir que las mujeres llegaran como un gran caudal a participar políticamente. Y hoy lo estamos viendo. Yo lo veo de verdad todos los días. Yo veo más mujeres participando y tomando decisiones, incluso que los propios hombres, en muchos espacios. Y lo están haciendo muy bien. Y lo hacen con mucha seriedad, profesionalismo. Y de verdad, las mujeres tenemos un sentido de exigencia muy importante, porque nos costó mucho trabajo llegar a los espacios y tratamos de hacerlo lo mejor posible. Los hombres se acostumbraron a tener todos los privilegios por el simple hecho de ser hombres y las mujeres no. Y esto lo estamos demostrando y acreditando plenamente. Tenemos una presidenta, a mí me gusta mencionar mucho el tema de la presidenta, que trabaja incansablemente, que tiene una preparación fantástica, es una científica, que además es muy exigente con quienes estamos laborando en el gabinete. Yo estoy en el gabinete ampliado, pero tiene un nivel de exigencia que, bueno, que todo el mundo está sorprendido, pero me parece que es justamente lo que tenemos que fortalecer en este país. Los niveles de exigencia, que seamos mejores los que tenemos algún cargo de elección popular o servidores públicos, que se escuche claramente la voz de las mujeres, que tenemos mucho que decir, porque además las mujeres todavía no cambiamos al 100% nuestra vida. Todavía hay muchas mujeres que están en sus casas, que no pueden participar políticamente, porque son las que se dedican de manera fundamental y prioritaria en las labores del hogar. Son los que cuidan a los niños, son los que les alimentan, y muchas de estas mujeres son incluso las que sostienen sus propias casas. Y ahí tenemos uno de los grandes temas en los que tenemos que avanzar de manera fundamental, en el tema de los cuidados, donde también quiero decir que he participado activamente. Me parece que es un tema fundamental, que si realmente queremos romper esta diferencia que existe entre hombres y mujeres, tenemos que lograr que se establezca un sistema de cuidados que permita que las mujeres fortalezcan su autonomía y puedan ejercer plenamente sus proyectos de vida. Tú eres una de estas mujeres aguerridas que también luchó precisamente para combatir la violencia política contra las mujeres, porque estaban, por ejemplo, las Juanitas, estaba también esta costumbre de darle a las mujeres las candidaturas donde se sabía que no se iba a ganar. Y precisamente fuiste abriendo camino con muchas compañeras. Sí, abrimos camino, nos costó mucho porque además también había un trato diferenciado. Las mujeres que llegábamos a exigir que se nos respetara nuestra participación política nos veían como mujeres conflictivas. O sea, se generaba había toda una narrativa alrededor de las mujeres que peleábamos por el ejercicio de nuestros derechos. Y la verdad es que tuvimos que combatir toda esta narrativa, además de estos pretextos a los que hacía referencia, de que somos más hombres los que participamos en política, somos los que tenemos mayor experiencia. Pues claro que sí, pues eran los únicos que eran los dueños de los espacios políticos, los que administraban la política, eran los hombres. Y quiero decirte, Claudia, que todavía no hemos logrado entrar a ciertos territorios donde siguen mandando los hombres, los señores. Y tenemos que trabajar muy seriamente para democratizar, por ejemplo, los sindicatos. No puede ser que los sindicatos sigan comandados por los hombres y que las mujeres no tengamos las condiciones para tener una participación más activa al interior de los mismos, igualdad, como lo estamos planteando a nivel político. Ahí están las juntas de coordinación política, porque no vemos coordinadoras de bancada mujeres. Efectivamente. Y además a mí me tocó vivirlo, tú lo sabes muy bien. Yo fui parte de la primera legislatura de la paridad y tuvimos un nivel de exigencia muy grande porque había muchas feministas en esa legislatura y peleamos fuertemente por tener las principales presidencias de las comisiones
de las comisiones que realmente eran importantes. Bueno, todas son importantes, pero hay algunas que son determinantes políticamente hablando. Gobernación, puntos constitucionales, Hacienda, energía, presupuesto. por supuesto. Y lo peleamos con mucha fuerza y con mucha unidad. Y yo creo que eso es lo que nos sigue faltando a las mujeres. Necesitamos colocar la agenda de las mujeres por encima de nuestras diferencias políticas. Nosotros sí lo hicimos y avanzamos de manera muy significativa en la agenda de las mujeres. Ahora viene una reforma política, Lorena, y por supuesto habrá muchas áreas de oportunidad para exigir y para que estos derechos de las mujeres en la política continúen creciendo. Por supuesto, y lo que esperamos, evidentemente, es que se mejoren las condiciones de las mujeres. Tú y yo conversábamos ahorita de cómo se están ejerciendo los financiamientos que deben utilizarse para la capacitación de las mujeres. Tenemos muchas mujeres que quieren participar políticamente y que quieren conocer cuáles son sus derechos, cómo funciona la administración pública, cómo funcionan las cámaras, quieren participar y tienen todo el derecho a participar. Yo te lo digo porque además yo trabajo con adolescentes. Tenemos un consejo consultivo y las que participan más activamente con una enorme energía son las mujeres. Las niñas, las adolescentes están con un gran apetito, tienen hambre de participar y de cambiar las cosas. Y necesitamos que esas niñas estén debidamente capacitadas, que tengan las oportunidades en los partidos políticos, que se preparen para ser las mejores diputadas, funcionarias públicas, presidentas y lo que decidan hacer con su vida. Antes de terminar esta primera parte del programa, quisiera que nos contaras alguna anécdota, porque seguramente viviste demasiados episodios de violencia política, esos que antes no se podían decir. Ahora a nivel nacional, en televisión abierta, tenemos un foro precisamente para que estas vivencias se puedan hablar y sobre todo, Lorena, para que no se repitan. Bueno, te diría que tuve yo siempre muchas dificultades para acceder a un cargo de elección popular. Siempre tuve muchas barreras con este tipo de argumentos de que no hay muchos hombres y tenemos que priorizar las candidaturas externas, las ciudadanas. Y yo llevaba una trayectoria muy grande de participar políticamente, conocía muy bien los planteamientos de en ese entonces del partido en el que estaba militando activamente. Y la verdad es que sí tuve mucho que enfrentarme a muchísimos compañeros y compañeras para poder acceder a un cargo de elección popular. Y la verdad es que a mí siempre me costó mucho trabajo. O sea, a mí nunca me dieron ninguna facilidad de nada. Yo tuve que pelear en mi territorio por ganarme mis espacios y realmente, pues para mí sí fue un proceso muy complicado acceder a un cargo de elección popular. Que además veo que no es solo exclusivo de mi persona. Hay muchas mujeres que tienen una militancia súper activa, actuante, que son mujeres que proponen y de repente ahora pues también están utilizando la paridad algunos hombres para involucrar a mujeres que no tienen ningún tipo de trayectoria política, pero que tienen una vinculación directa con quien siente que tiene el poder de ese espacio, de ese territorio. Eso hay que tener mucho cuidado, porque no debemos utilizar este principio constitucional que es la paridad para incorporar a mujeres que no tengan una vinculación con la política, pero que sí tienen una vinculación personal con algunos señores y que esto es lo que les permite poder participar políticamente. Y yo diría, tenemos que abrir los espacios y reconocer el trabajo importante que están haciendo muchas mujeres jóvenes y no tan jóvenes, pero que están haciendo un papel muy importante al interior de sus partidos y que tienen todo el derecho de hacer valer la paridad para que ellas la ejerzan, porque la paridad la promovimos muchas diputadas y senadoras para que justamente lleguen estas mujeres que tienen una vocación política y de servicio muy importante. Lorena, ¿qué te parece si después del corte platicamos sobre todos los retos al frente de CIPINA y sobre todo de los temas que urge poner en la mesa para ayudar a nuestras niñas, a nuestras adolescentes? Yo puestísima. Muchas gracias. Puestísima. No se vaya, después de un corte tenemos mucha más información.
Lorena, muchas gracias por continuar en esta interesante conversación, sobre todo el trabajo que se ha realizado por parte de muchas mujeres políticas a lo largo de tanto tiempo, precisamente para que las niñas y las adolescentes del México de hoy puedan tener un panorama muy cambiante, pero también los retos son demasiados. Platícanos, por favor, de esta nueva responsabilidad en la cual ya llevas un año trabajando y que sin duda habrá un diagnóstico muy puntual. No, bueno, yo trabajo en el Sistema de Protección Integral de Niños, Niñas y Adolescentes, en el CIPINA, que es una institución muy importante, aunque aparentemente sea pequeña, pero es muy importante en atribuciones. Nosotros tenemos como principal motivación o principal atribución el garantizar el ejercicio de niños, niñas y adolescentes, sus ejercicios, sus derechos humanos, su libertad, necesitamos garantizarla. Y lo que pretendemos como CIPINA es transformar la vida de las niñas y niños. Tenemos muchos niños y niñas pobres en este país. Y ahora nos hemos planteado desde CIPINA que tenemos que hacer un trabajo sumamente intenso, importante, convocando a todas las autoridades municipales, estatales, a que acompañen al gobierno federal en esta cruzada que vamos a hacer contra la pobreza infantil. Tenemos detectados alrededor de 220 municipios en el país donde la mayor parte de los niños y niñas son pobres. Y esto nos parece que es un tema que nos convoca a todos los mexicanos y nosotros desde CIPINA queremos encabezar esa cruzada con el apoyo de todas las instituciones para que los niños y niñas que viven en esos lugares tengan acceso a la educación, a la salud, que tengan acceso a la vivienda, que tengan acceso a la alimentación y que tengan acceso también a tener ingresos, sus padres tengan un ingreso que les permita salir de la pobreza. ¿Esto qué supone? Esto implica necesariamente que articulemos a todas estas instituciones para lograr ese gran propósito. CIPINA sí tiene la atribución de articular con todas las instituciones, no solo federales, sino estatales y municipales. Tiene la obligación de impulsar una política pública nacional que verdaderamente transforme la vida de niños y niñas. Y en estos temas tenemos algunos muy importantes con las niñas y adolescentes. Y ahí también vamos a hacer un trabajo territorial muy importante en los lugares donde las niñas se están convirtiendo tempranamente en madres. Tenemos niñas madres de 11, 12, 13, 14 años, 15 años, niñas menores de 15 años que están siendo madres en este país. Y eso no lo podemos permitir. Se ha avanzado mucho, también hay que decir las buenas noticias a quienes nos están escuchando. Hemos avanzado mucho en el combate al embarazo adolescente, es decir, de niñas de 15 años a 17 años. Ha habido un cambio importante. Se ha reducido el 30% de nacimientos de niños con mujeres de estas edades. Sin embargo, no hemos podido romper la barrera para terminar con estos embarazos infantiles, que son muy, muy graves porque se dan en contextos de violencia, se dan en contextos donde no tienen conocimiento de cuáles son estos métodos anticonceptivos o que tengan acceso a estar informadas sobre su derecho a la sexualidad reproductiva. Son comunidades normalmente alejadas, son comunidades donde también hay usos y costumbres, pero también son ciudades urbanas donde se embarazan a las niñas en contextos de violencia. Entonces tenemos que trabajar de manera muy, muy intensa, también con la colaboración de diversas instituciones que están igualmente involucradas en este tema. Tenemos al frente de este tema de la estrategia del embarazo adolescente a la CONAPO, a la Comisión Nacional de Población, y que ha trabajado intensamente. Y ahora nos toca a nosotros ver el tema del embarazo infantil. CIPINA y la Secretaría de Mujeres estamos coordinándonos para ir a los municipios, para generar las condiciones, para convencer a estas comunidades que todavía tienen ideas que han sido superadas y donde no se están respetando cabalmente los derechos humanos de las niñas, para que evitemos que las niñas sigan siendo madres cuando deberían ser niñas.
Entonces, ahí estamos trabajando de manera muy importante y también te diría que estamos trabajando con el tema de las violencias. La doctora, la presidenta de la República nos pidió, además de incorporarnos seriamente al tema de los embarazos, tanto de adolescentes como de infantil, nos pidió también que nos incorporáramos de lleno a evitar los abusos, los acosos, las violaciones que se están generando en las escuelas, y estamos trabajando muy seriamente con la Secretaría de Educación Pública para erradicar este flagelo que también afecta a las niñas y a las adolescentes. Es muy importante, Lorena, poner este tema sobre la mesa porque lamentablemente son temas de los que casi nadie habla, son secretos a voces. Sin embargo, venían algunas de las entrevistadas, recuerdo a Olga Sánchez Cordero, por ejemplo, que nos decía que en los hospitales precisamente pues estaban niñas de 10, 11, 12 años dando a luz en las salas de parto, cuando en las salas de espera se veía señores de 40, 50 años, y son temas que también lamentablemente no se denuncian. Entonces, qué importante que sobre todo ahora que estas instituciones están lideradas por mujeres, que no se omita el hablar de estos temas y sobre todo invitar a la sociedad a denunciar, Lorena. Pues sí, nosotros tenemos muy claros cuáles son los números. Tuvimos 8,000 niñas en 2024, niñas madres, que es un dato que no podemos eludir. Y estamos trabajando de manera muy seria para erradicar este flagelo. No puede haber, así de sencillo, no puede haber una niña que sea madre, una niña menor de 15 años. Pero además lo más importante es que estamos haciendo una ruta de intervención donde participan diferentes instituciones, incluida salud, para que se hagan las denuncias correspondientes. Sí necesitamos denunciar cuando se trata de niñas menores de 15 años, donde no podemos pensar que fueron niñas que consintieron ser madres. No podemos hablar de consentimiento. Tú recordarás, Claudia, que nosotros establecimos en el Código Penal que está prohibido el matrimonio infantil. Lo hicimos justamente para evitar que se les quite, que se les erradique o que se les elimine la posibilidad a las niñas de ser niñas y de tener los elementos suficientes para construir su propia vida, tener derecho a la educación, a la salud y poder tener un proyecto de vida distinto al que tuvieron sus padres, que puedan mejorar sus propias vidas. Entonces, ahora vamos a trabajar de manera muy seria en el tema de matrimonio infantil, lo vamos a hacer con mucha seriedad y vamos a atender este tipo de problemas de que no tienen acceso a la información en materia de su propia sexualidad, de cómo ejercerla, que también tengan conocimiento cuando hay hay contextos de acoso, que hagan las denuncias correspondientes para que no llegue a una violación y después estas niñas se conviertan en madres. Y desde luego exigir a la Secretaría de Salud, que lo está haciendo, quiero decir, pero también tener estos niveles de exigencia para que hagan las denuncias correspondientes, para que podamos ampliar la cobertura y que todos los municipios de este país tengan un centro amigable donde se está dando educación sexual para niñas y poder evitar estos embarazos, como ya se hizo a nivel adolescencia. Niñas mayores de 15 años ha habido un avance. Niñas menores de 15 años nos está costando mucho trabajo, pero vamos a vencer este flagelo porque queremos que las niñas sean niñas y que puedan tener proyectos de vida donde puedan decidir su destino. Qué importante, Lorena, porque además son las niñas más vulnerables. Tenemos un espacio ya en Su Voz Su Tiempo donde estamos platicando con juezas, con magistradas, y que precisamente nos relatan estos casos vigentes, actuales, donde muchas niñas ni siquiera viven su periodo menstrual y ya están viviendo un embarazo y que lamentablemente son casos que día a día se siguen viendo a lo largo y ancho del país. Pero para terminar esta conversación, me encantaría que le dieras un mensaje a toda nuestra audiencia, a las mujeres que te están viendo esta noche desde sus casas, porque el CIPINA precisamente tiene una agenda muy ambiciosa para continuar trabajando en favor de ellas. Bueno, yo lo que les diría a los niños y niñas que tienen en CIPINA un escudo protector, que pueden confiar plenamente en quienes participamos y formamos parte de CIPINA. Vamos a trabajar seriamente para que puedan cumplir cada uno de los derechos que establece la Constitución y las leyes en este país. Y quisiera mandarle un mensaje de manera particular a las niñas, a las adolescentes,
las convoco a que participen, a que conozcan sus derechos y a que eventualmente participen políticamente. Necesitamos que ustedes también el día de mañana sean quienes nos representen a todas las mujeres con esta frescura, con esta capacidad, y decirle a los partidos que me parece fundamental que abramos las puertas a estos jóvenes hombres y mujeres que tienen muchas ganas de participar políticamente y mucho que aportar. Porque quiero decirte, Claudia, que quienes más me han enseñado en este periodo importante de Cepina son los niños y las niñas. Esa frescura, esa inteligencia, esa información me tiene verdaderamente asombrada. Necesitamos abrirles cauces de participación importante a esta población que además representa el 30% de los habitantes en este país. Lorena, muchas gracias por esta conversación y bienvenida siempre a este foro que es tu casa. Muchas gracias a ti. Y gracias a usted por acompañarnos. Nos vemos el próximo domingo a las 10 de la noche.